Hola, en un vídeo anterior ya razonamos los fundamentos sobre los cálculos de intensidades y tensiones en un circuito en serie. Vamos a ver ahora cómo hacerlo con un ejemplo numérico, con un ejemplo práctico. Luego tenemos nuestro circuito. Estos puntos de aquí han aparecido por un defectillo a la hora de utilizar este programa de dibujo de circuitos eléctricos y electrónicos. Esto hacer como si no existiese este punto, como si no existiese aquí esta conexión, que veis que no lleva ninguna parte, y esto fuese una línea en la que no existiese ese punto, esa conexión. Pues mirar, vemos que tenemos una pila, lo mismo por un problema de las características de ese programa. Esto que pone V1 no es los voltios de la primera resistencia, no, serían los voltios totales del circuito. Yo aplico como tensión total a ese circuito una tensión de 25 voltios. Esto ha pasado porque la primera pila que inserto en el programa la llama V1. La segunda pila que inserto en el programa la llama V2, etc. Pero en realidad la tensión de 25 voltios es la tensión total aplicada al circuito. Recordar que ya razonamos en el vídeo anterior que en un circuito en serie solo hay una intensidad. No, hombre, no, que mira, habrá 1, 2, 3 y 4. Recordar que la intensidad total, que sale del positivo de la pila, recorre todo el circuito, y ponemos un ejemplo con unos pueblos y el pelotón de la Vuelta Ciclista a España, recorre todo el circuito y la misma intensidad que la total es la que pasa por la resistencia 1, por la 2, por la 3, por la 4. Luego, solamente hay una intensidad que calcular. Y dirá alguno, ¿cuál calculo? Calculo la 1, la 2, la 3, ¿cómo es esto? Mirad, he de calcular la intensidad total y luego todas las demás serán igual, porque la única intensidad que pasa por ahí es esa. Luego el primer paso que doy es calcular la resistencia total del circuito. Esto es muy fácil. Como tengo varias resistencias en serie, sabemos que la resistencia total de varias resistencias en serie es la suma de esas resistencias. Luego la resistencia total será la suma de R1 más R2 más R3 más R4. Procedemos a aplicar estos datos numéricos que tenemos. En nuestro caso será 10 ohmios más 5 ohmios más 15 ohmios más 20 ohmios, que son los valores de resistencia de cada una de las resistencias, y la suma resultante, la resistencia total, es 50. Esto, os recuerdo, las unidades de resistencia son ohmios, pero el programilla que nos dibuja esto nos inserta solo el valor numérico, no nos inserta el símbolo del ohmio, pero saber que estos valores 10, 5, 15, 20 son ohmios, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la resistencia total. Ahora, para calcular la intensidad total, debemos acudir a la ley de Ohm. Recordar lo que nos dice la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es el valor de la tensión dividido entre el valor de la resistencia. En nuestro caso, si nos interesa la intensidad total, pues le voy poniendo apellidos a las letras de la fórmula, pues será la tensión total dividido entre la resistencia total. ¿Vale? Pues nada, la intensidad, según la ley de Ohm, es V entre R. Voy a ponerle apellido a esa fórmula genérica. ¿Me interesa la I total? Pues ¿qué V pondré? Por la total. ¿Qué resistencia pondré? Pues la resistencia total de todo el circuito. Pues nada, pongo esos valores, 25 voltios, que es la tensión total aplicada al circuito, 50 ohmios es la resistencia total de ese circuito, la acabamos de calcular, y el resultado son 0,5 amperios. Y ya sé toda la intensidad que va por ese circuito, porque esos 0,5 amperios es la intensidad total que sale del polo positivo y va a llegar al negativo, va a pasar por aquí, va a pasar por la 1 van a pasar 0,5, por la 2 van a pasar 0,5, por la 3 van a pasar 0,5, por la 4 van a pasar 0,5 amperios, ¿veis? Es una única intensidad que recorre todo el circuito. La intensidad total que sale de la pila pues es la misma que pasa por la 1, por la 2, por la 3 y por la 4.
es una única intensidad. Por tanto, las intensidades que recorren cada resistencia, como hemos dicho, serán iguales a la resistencia total. Es decir, la intensidad total va a ser la misma que la I1, que la I2, que la I3 y que la I4. Y puesto que ya he efectuado el cálculo y conozco su valor, pues puedo decir que la I1 son 0,5 amperios, la I2 son 0,5 amperios, la I3 son 0,5 amperios y la I4 son 0,5 amperios. Muy bien, ya conocemos las intensidades. ¿Veis? La intensidad total por ahí pues es la misma que pasa por la resistencia 1. La intensidad que pasa por la resistencia 1 la llamo I1 y resulta que es la misma que la total. Recordad el ejemplo que vimos. Viene el total de corredores del pelotón de la Vuelta Ciclista a España. ¿Cuántos pasan por el pueblo número 1? Pues lo mismo, el total del pelotón. ¿Vale? Pues aquí con las intensidades pasa lo mismo. Con la I2 ocurre lo mismo, con la I3 ocurre lo mismo, con la I4 ocurre lo mismo. ¿Vale? Es fácil de entender. Bien, vamos a ver ahora los voltios que hay en cada resistencia. Y esto vimos que los voltios que ponía en juego la pila se los iban repartiendo cada una de las resistencias que había allí, pero no se las repartían a partes iguales. Recordad que en un vídeo anterior pusimos un ejemplo de unos piratas que se repartían un tesoro y no es dividir las monedas de oro que hay entre el número de piratas, no, porque hay categorías dentro de la tripulación pirata. El capitán se lleva una parte importante y luego pues hay otros que se llevan menos. En el mundo de la electricidad pasa lo mismo. La importancia, entre comillas, de una resistencia se mide por su valor. Cuanto más grande es el valor de resistencia de esa resistencia, más voltios, con más voltios se va a quedar, por decirlo de alguna manera. La formulilla para efectuar los cálculos numéricos es V es R por I. Si veis, esto no es más que una adaptación de la ley de Ohm, que me decía que la I es V entre R. Si pasamos esta R que está multiplicando dividiendo, pues tenemos la expresión matemática de la ley de Ohm. ¿Vale? Esto no es ninguna cosa misteriosa. Pues V es R por I. Pues nada, muy fácil. La I ya la sabemos, que es igual para toda la resistencia, la acabamos de calcular, y vamos viendo qué valores de resistencia tiene cada una de ellas, y vamos efectuando esas operaciones. Esta formulilla la voy adaptando cuando me interese los voltios que hay en la resistencia 1, pues digo V1. Y a esta R le pongo un apellido que es R1, y a esta I le pongo un apellido que es I1. Todas van a llevar el mismo apellido. Esto es una fiesta familiar. La V1 resulta que celebra su cumpleaños e invita a la fiesta a sus primos por parte de padre, que se apellidan igual, de primer apellido. Invita a su primo R, de apellido 1, que para eso es primo suyo, y a su prima I, que también se apellida I porque es de la misma familia. ¿Veis? Es un ejemplillo, una regla mnemotécnica para saber lo que tenemos que hacer. Entonces, V1 es R1 por I1. R1 vemos que vale 10 ohmios, que es un dato, y 1 lo acabo de calcular, que son 0,5, pues 5 voltios. Procedo de igual manera con la 2. En la formulilla es, genéricamente, V es R por I. Si me interesa la V2, pues V2 será R2 por I2. Tengo aquí el valor de R2, que es 5, lo multiplico por la intensidad, tengo su valor. Con la 3 hago exactamente lo mismo. Tengo el valor de R3, conozco el valor de la intensidad 3, que es la misma, porque es la misma que pasa por toda la resistencia. Tengo ese valor de 7,5. Y para la 4 obro de igual manera. Pero mirar, como razonábamos en el ejemplo, con el reparto del tesoro pirata, si sumamos lo que se ha quedado un pirata, el otro y el otro, nos tiene que dar el total de monedas que había en el baúl. Digamos, aquí no es como en el mundillo de muchas veces de la política, que hay corrupción y se pierden, hay euros que se pierden y no se sabe dónde van y acaban en una cuenta de Suiza. No, no. Aquí, aunque el reparto le hagan piratas, le hacen piratas honrados a la hora de hacer el reparto. Entonces, mirar, si sumo los voltios que se ha quedado esta resistencia, los que se ha quedado esta otra, los que se ha quedado esta otra y los que se ha quedado esta otra, lógicamente, si he hecho las cosas bien, esa suma me deberá dar
el total de voltios que había a repartir. En este caso vamos a hacer la comprobación si sumo los voltios que se quedaron en la resistencia 1, los voltios que se quedaron en la resistencia 2, los voltios que se quedaron en la resistencia 3 y los voltios que se quedaron en la resistencia 4, pues el total de voltios que había allí a repartir entre todas era de 25. Luego voy a efectuar esa comprobación. Ahora vemos que por ahí pasa la I1 y que por tanto los voltios que hay ahí se calcularían con la expresión V1 es R1 por I1. La intensidad pasa por aquí, lo mismo. Por ahí pasa I2, pero recordar que I1 y I2 es la misma, aunque lo llamo de diferente manera. Lo llamo I1 porque pasa por la 1, lo llamo I2 porque pasa por la 2, pero en realidad es una única intensidad. Recordar el ejemplo del pelotón de la Vuelta Ciclista a España. Los corredores que pasan por el pueblo 1, los corredores que pasan por el pueblo 2, pero en realidad son los mismos, que han salido del pueblo 1 y luego se han ido al pueblo 2. Es el total del pelotón. ¿Vale? Pues aquí será la intensidad total, tanto la 1 como la 2. Lo mismo con la 3. Hacemos lo mismo con la 4. He hecho un cesto, he hecho un ciento. Lo que hago con una resistencia, aplico la misma dinámica con el resto. Bueno, pues nada, vamos a ver. Como os decía, y aparece ahí escrito en la presentación, vamos a realizar una sencilla comprobación y vamos a ver si sumando los voltios que hay en cada resistencia, esa suma coincide con la tensión total del circuito, que era la tensión que ponía en juego la pila. Pues nada, procedemos. V total, y esto es importante hacerlo como comprobación y nos da la seguridad de haberlo hecho bien. V total es V1 más V2 más V3 más V4, es decir, 5 voltios más 2,5 más 7,5 más 10, que eran V1, V2, V3, V4 y, oh sorpresa, 25 voltios, que era el total de voltios que había en el circuito, que ponía en juego, digamos, la pila. Entonces vemos que eso lo hemos hecho bien. La tensión total es la V1 más la V2 más la V3 más la V4. ¿Vale? Veíamos que V1 eran 5 voltios, V2 2,5, V3 7,5, V4 10. Si sumo los voltios que se queda la 1 más los que se queda la 2 más los que se queda la 3 más los que se queda la 4, pues vemos que obtengo el total de voltios que había que repartir. Esto es una comprobación de que hemos hecho correctamente el ejercicio. Bueno, pues esta sería la manera, es una sencilla manera, si nos fijamos un poco, de calcular tensiones e intensidades en un circuito en serie. Vemos, efectuamos la comprobación, 5 más 2,5 más 7,5 más 10, 25 voltios, ¿vale? Pues hemos hecho esta comprobación y llegamos a la conclusión de que hemos efectuado los cálculos correctamente.